Vaya, pues habrá que cambiar de coche. Así no se puede. Pues bueno, a ver, sabíamos que veníamos a un campo difícil, que sabíamos que podía pasar esto, pero bueno, yo creo que al final el equipo ha competido bien. Sabemos que la eliminatoria son a 180 minutos y bueno, vamos a ver si el partido de vuelta estamos más acertados de cara a gol en esa zona, pero bueno, y sobre todo pues cuidar esos detalles que nos han penalizado hoy. Al final son detalles, la primera parte del gol nos empatan ellos, está claro que nosotros metemos el centro y se lo meten en propia puerta, pero la parte, pues bueno, al final pues nos hemos despistado en 2 o 3 acciones ahí al final de la primera parte y nos han penalizado con el gol. Y luego sabíamos que era el tema de acciones a balón parado, sabemos que son muy buenos y bueno, pues al final han metido un buen balón ahí, ha habido una segunda jugada y con eso han metido el segundo. Sí, a ver, al final lo que vamos a intentar es pues sacar ese resultado y bueno, competir de la forma que hemos competido y vamos a ver si tenemos más éxito en esa parte de cara a gol y animar a todo el mundo a que venga, que nos eche una mano, que el equipo ha estado bien, ha sabido competir, que es difícil venir aquí a la Celadilla y poder competir de esa forma y vamos a ver la segunda vuelta, a ver cómo va. Sí, a ver, es un momento importante para el club, yo creo que hay mucha gente joven que está participando en tercera división y sobre todo esa clasificación histórica, pero bueno, al final yo creo que nosotros tenemos más hambre, nos gustaría pues pasar esta primera eliminatoria y soñar con la segunda, pero bueno, ahora nos queda una semana de motivar, de enganchar a la gente de nuevo, que sabemos que lo están y que están muy convencidos de poder dar la vuelta a esto.